obtener el número de puerta. Viste que vos tenés ahí el número de puerta. Entonces me puse a averiguar. Bueno, para vos tener un número de puerta, es un trámite que tenés que solicitar vos, propietario del inmueble, ocupante o gestor, autorizado, ante la Intendencia. Bajas Blancas, Intendencia de Montevideo, ¿no? La documentación requerida es formulario de solicitud de numeración oficial de puerta, recibo de contribución inmobiliaria, título de propiedad o constancia notarial, cédula de identidad de propietario, poder notarial, croquis en planta del padrón y cédula de identidad del solicitante. ¿Dónde se realiza este trámite? En el servicio de nomenclatura y numeración, piso 9, sede central, bla, bla, bla. Por lo tanto, ¿cómo se obtuvo ese número? Bueno, ella manifestó que lo había heredado del padre. Por lo tanto, ella No, el terreno heredó del padre, el terreno. Sí, bueno, sí, capaz que el número de puerta lo sacó cuando tenía el terreno. ¿Y dónde estaba el recibo de la contribución inmobiliaria? Pero si ella la paga, Porque la lo que pasa es que contribución la paga paga como baldío. Bueno. Pero baldío, un número de puerta, ¿para qué es un número de puerta en un baldío? Y porque capaz que lo vas a vender, que vas a construir, ¿Un número que de vas a puerta en un regularizar. baldío? Sí, ¿cómo no? Sí, puede ser. ¿Es tan común? Sí, porque vos ahí, por ejemplo, si tú querés agarrar y regularizar, tú querés empezar a construir algo en algo que es un baldío, vas, solicitas el número de puerta, no sé qué, y después empezarás a construir regularmente. Inmediatamente te cambia la contribución inmediatamente te va a pero cambiar eso la no contribución. ocurrió. Bueno, pero lo que pasa Entonces, en el camino, algo pasó. Lo que pasa es que no sabemos cuándo sacó el número de puerta. lo Si que lo sacó cuando todavía estaba baldío o ahora. No sabemos cuándo sacó el número de puerta. En ninguno de los casos le cambió la contribución de baldío a urbano. Lo que no hizo fue cambiar Las la contribución. Pagaba la inspecciones contribución, pero como baldío. Y las inspecciones circulan por otros lados. Es como, a ver, ningún inspector de tránsito se va a ir a parar a San Martín y a Parillos Arabia. Se paran donde hay gente que puede pagar la multa. Esto es lo mismo. Multan en otros barrios a la que está haciendo la vereda sin haberla declarado y acá tenés las 5 casas y nadie las vio. Seamos realistas. Ahora, yo me pregunto... Dale, le siguen agregando una casa más, son 4. Bueno, 3 y un 4 y un contenedor. contenedor. 3 y un contenedor. 4 y un contenedor. Bueno, creo. fantástico. No sé, 4 casas. Ahora, la pregunta es, ¿Quién pudiera? ¿ella con qué Sí, autoridad? también en cualquier momento eran de la villa italiana de Cecilia Cairo. No. Bajemos. Pero el pará, tono. ¿con qué cara ella, como ministra, le niega subsidios a la gente que los va a pedir al ministerio ahora? Bueno, pero todavía a 40 días no sabemos cómo iba a negar los subsidios. Pero, Eleonora, No, no puede ella dar... ella invitaba desde la Comisión de Vivienda y Territorio, como imputaba, y parte de su cometido era la regularización de asentamientos por un lado, pero también de viviendas. O sea, vivienda. Y ahora Eso es lo ella le comprometido, comprende ¿viste? las generales de la ley. Ya está, tiene que regularizarlo y como dice Pepe, que capaz que si hay que hilar un poco más fino, no debería estar ahí. Y no, la verdad que no. Capaz que cambio de opinión y no me parece que tendría que seguir ahí, que bueno, yo qué sé, Cecilia, paso al costado. un bloque de esta boca Es que discursivamente... Pero para mí no es para mí no es un disparate, una locura, pero entiendo la posición de Pepe y no creo es que... para, obviamente que no es dentro de las cosas Claudio, que hemos visto. No es un escándalo, de protagonistas, pero del elenco entiendo lo de político, Pepe y me puedo ir acercando. Pero ahora hay una cuestión realmente ética y de sí, ejemplaridad claro. en la función pública. Y para mí el escándalo no es lo que hizo ella, sino que ¿Cómo esté exigís lista, ante tu propio Ese es el incumplimiento? problema. que se mantenga en el cargo con el apoyo, con el respaldo de su sector, con la utilización de los argumentos además que se manejan, que definitivamente cambian la vara del concepto de la ética. Exacto. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a acordar algo, acordemos algo, nuevo capaz, ¿no? Yo creo No, que lo que es interesante de la última parte del tuit de Caggiani, que en el Sí. bloque anterior hacíamos mención, es de que a veces tenemos una concepción errónea o equivocada de quienes nos dedicamos a la política, ¿no? A veces es como que se piensa que este concepto de clase política, ¿no? Que en el cual yo discrepo rotundamente, porque me parece que las personas que ocupamos cargos eventualmente en política somos personas de carne y hueso, no hay superhéroes, no hay semidioses, y eso lo que significa es que obviamente que cualquier ser humano cometa errores. Ojo, una cosa es la corrupción y otra cosa es cometer un error, ¿no? Esos son dos conceptos distintos. Acá no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de que hay una ministra, que ahora es ministra, hace 40 días que es ministra, que tiene una deuda. Y esa deuda la tiene que pagar. Otra cosa es la corrupción, otra cosa son los delitos. Pero sí quiero rescatar este concepto, ¿no? de que las personas que estamos eventualmente en cargos de representación o cargos de decisión, de designación política, somos de carne y hueso.
¿no? Eso me parece interesante desde otra mirada del debate. Yo discrepo con algo. A ver. Acá los que tienen Siempre que cargo... pasa algo en el acá país, lo- perdóname, siempre que pasa algo en el país hay que tener una referencia con el exterior. A veces nos miramos tanto el ombligo que perdemos la línea. Y si vos te fijás cuál es el tema hoy de este caso en el exterior, en diarios como Clarín, en Infobae, solo por quedarnos acá cerca en la región, en Justo nos Argentina, estás comparando a en particular- Pepe. ¿Eh? Justo la comparación es súper complicada con Argentina, ¿no? No, yo que no estoy comparando con Argentina, digo cómo un diario argentino ¿Cómo nos toma el lee? caso de acá. levantó. Ok, Entonces, perdón. ¿cuál es el título principal? Ministra de Vivienda debe los aportes y no tiene regularizada su casa. Ya está. Aparte, más Ese allá- es el titular, más allá no de hay que otro. todos somos de carne y hueso, Y si somos querés, iguales. y opté por un medio que no es de acá, para que no haya suspicacias. ¿Cuál es el título? Y sería ese como sería, no sé, ministro del Interior tiene 3 entradas en la policía. En la policía. Sí, yo a lo que voy Tenemos un es Cerro Chato, es que digo, por sí. suerte que igualmente también dentro de la política hay gente, ¿no?, que está en todas las clases sociales, porque si no la política solo podría estar dedicada a una tiene élite. que ver? Y eso ¿Qué argumento, tiene que Patricia, ver? es lo que justamente que ver? estamos intentando contrastar, porque yo no digo que la mayoría de las personas que integran el sistema político obviamente son de carne y hueso. Ahora, no podemos asimilar los ingresos de alguien que, sacala que hace 40 días que es ministra, hace 5 años era diputada nacional, 5 años atrás directora de un ministerio, 5 años atrás directora de un plan, 5 años atrás edila. A ver, el estándar Los es ingresos diferente. no son los mismos que el estándar de la mayoría de los uruguayos. Ojalá la mayoría de los uruguayos tengan la realidad de ingresos económicos que tiene. Eso la hace distinta, no en su calidad ni humana, ni como persona, ni cívica, ni nada que se le parezca. Ahora, tiene otras posibilidades que no podemos asimilarla a la mayoría de los uruguayos, porque esto manda el pelo a la mayoría de los uruguayos. Es decir, ¿sabés qué? Vos que ganás 25.000 pesos, que fue uno de los problemas claves que puso el Frente Amplio en la campaña como eje, tenés las mismas responsabilidades que alguien que gana 90 porque su fuerza política así lo determina. 250. Yo entiendo lo que vos planteás, pero vuelvo a la frase inicial de que, Pero no es lo del mismo. hombre y las circunstancias, porque me parece frívolo decir que la persona como gana tanto, entonces tal cosa, porque obviamente que hay circunstancias. Pero no ¿quién se trae ese argumento, justifica, ¿quién trae entonces- ese- Pará. ¿Quién- Discutan Sí, de por uno, favor, no, quien no trae todos ese contra uno. argumento, quien trae el argumento, yo ya te digo, ayer no hablé de la deuda, sí hablé de una lectura institucional de cómo entiendo el tema. Ahora, ¿por qué yo respondo esto? Porque el argumento central de la ministra y de sus compañeros es que ella sufre los mismos problemas que la mayoría de los uruguayos. Entonces, como ese es el argumento que sostiene y que justifica todo su incumplimiento administrativo, que es una deuda que tiene que cumplirla con su multa y su recargo, pero como el foco me lo ponen en esto como si fuera un elemento que parece que hasta relativizan. No relativiza. Bueno, Pero justifica. cada uno Intenta tiene que estar poner el perdón, foco donde cree, justifica. donde lo cree conveniente. perdón, O sea, para mí el foco no está en algunas cosas donde Daniel puede ponerlo o donde Todos. otros lo ponen. O sea, Todos. bueno, Y ella. Fernanda, es que solamente me enteré del de Daniel porque Victoria lo leyó, porque bueno, realmente todos sus no. Sabés que lo que dicen los otros, no sé si me interesa mucho, porque yo el foco lo pongo en otro lugar, no en donde lo pone Daniel, que fue el que escuché, y capaz Bueno, que hay que algún declara otro. a la ministra. Anda lo que declara la Y ministra. lo que declara la ministra me parece Otras bastante prioridades. infeliz. Bastante infeliz, me parece. Bueno, Bastante ya está. infeliz, bastante Por eso no desinformado. lo estoy inventando. Y ¿sabes qué? Y más allá de su falta y de su omisión, me parece que me preocupa que los ministros y las ministras no estén teniendo el acompañamiento suficiente para no cometer determinados errores. ¿Sabes Hay qué? un detalle, cuando tú vas a pagar, cuando tú debes algo, nadie te pregunta cuáles son tus circunstancias, a ver si lo podés Pero pagar yo o lo no. sé, Marta, No, yo no, eso también se lo debo contesta dinero. Patricia. Yo O sea, también tengo una tarjeta de crédito que tengo que pagar todos los meses, nadie la luz que te tengo que pagar todos los meses. contempla. Y la contribución y los tributos de puerta que bastante caros son en mi barrio. Y Exacto. bueno, ¿qué voy a Entonces, hacer? bueno, entonces no son optativos, no es, mire yo que lo si no sé. puede, no pague. No, nadie dice es eso. barato. Y eso no está en discusión. No, lo dice la ministra. No, La ministra te está diciendo, si no puedo no pago porque tengo otras prioridades. La ministra lo que está diciendo es que el lunes va a ir a ponerse al día. Sí, el lunes porque la descubrieron. Bueno, pero Por la sale a razón que- luz bueno, esta eso también, por la situación, razón que se sea. reconoce, vuelve a lo mismo, no hay delito, si hay una falta y el lunes se va a encargar la ministra de ponerlo en No orden. podemos minimizar esto ni victimizar a la señora. No podemos. Acá todos somos de carne y hueso, pero el estatuto y el estándar de un político o de un legislador o de un ministro
es diferente. Nos aplican otras leyes. Pero además- está la ley del Código de Ética de Función Pública, está la ley de la JUTEP y están los salarios, las remuneraciones, los fueros parlamentarios, los equipos técnicos, los asesores que rodean a la persona con un estándar superior donde uno tiene que ser aún más cuidadoso de cumplir con las normas. Aún más cuidadoso de cumplir con las normas. Hay Y otro tenía temita. salario suficiente para tener todo el día. Hay otro temita que no se mencionó, o sí se mencionó, pero al pasar, con lo cual, en el caso de Cecilia por ser ministra, además, y de vivienda, esto que va de suyo, que va a tener que regularizar y pagar, obvio, pero también ahí va a persistir un concepto medio injusto para quienes, como ella, y con una vida difícil, han tenido que ir pagando regularmente la mora, porque a ella le va a operar la prescripción del delito tributario, de la infracción tributaria. Entonces, va a terminar pagando menos de lo que debería haber pago. Lo que ya constituye en sí misma una situación injusta para quienes, al igual que ella, en lugar de tener otras prioridades, iban pagando, atrasados, pero iban pagando, morosamente, pero iban pagando. Yo vuelvo acá a poner sobre la mesa la definición de justicia social, de la ética del pacto social en torno a lo que significa el pago de impuestos y tributos. Vuelvo a ponerlo en el eje, porque si no tenemos un acuerdo en eso, no sé de qué estamos hablando. Que la primera medida para contribuir a justicia social es hacer los aportes. Está en la tapa del libro, no sé con qué piensa que se financia. Bueno, insisto, son muchísimos los mensajes que llegan por aquí. Habrá que esperar, obviamente, a ver qué decisión, porque esto se puede... Hay que ver qué hace el ¿Se puede presidente. desarticular esta situación rápido? Sí, Sí. se articula en un minuto si renuncia. O O sea- ella no va a renunciar, ya lo dijo. Bueno, que le Hay que pidan ver la renuncia. ¿Qué hace Si el el presidente? presidente le plantea la renuncia. ¿Se Ahora- articula este tema? Sí. Porque la defensa a ultranza del senador Cayani, del presidente del Frente Amplio, Ah, pero del que senador pague Sabini, también. que Del son MPP. elencos importantes. El en MPP sacó equipo. una declaración. Bueno, por eso, a ver, la defensa del MPP quedó registrada. Sí, claro. ¿Y eso cómo queda ahí? El presidente es el presidente de la República, no es el presidente del MPP. Y la puso él en el cargo, o sea que el que tiene derecho a pedirle la renuncia es el presidente. Pero aparte Y al ella misma presidente es el declaró de que no primero le había al que informado hay al que presidente. cuidar. El presidente es el primero que hay que Es el cuidar primero al que en hay una que cuidar, república. sea el presidente del Y color se le que está sea. cuidando. Estoy en este totalmente de acuerdo con contexto. Pepe. El presidente hay que No. cuidarlo siempre. En esto no se lo está cuidando. Porque le está abriendo a poquitos días de haber asumido un flanco complicado, donde tiene una ministra que parece que desconoce las leyes que se presumen conocidas de la promulgación. Entonces, pensar que el impuesto de primaria viene con la contribución es una declaración grave. El justificar el no pago porque tenía circunstancias personales es grave. El que hable de la forma que hable, victimizándose y no dando una respuesta de cómo sigue en la cartera, por esa razón, es grave. Acá también hay otro tema que es, veníamos de un periodo de 5 años de la administración de la calle Pou, donde renunciaron un sinfín de ministros. Sí, claro. Y algunos de mi partido y en los que yo estuve de acuerdo que renunciaron. No tuiteé protegiéndolo, ni pidiendo que no renunciara, ni nada. Todo lo contrario. Guardamos silencio. Gente, no pago más nada, tengo prioridades, disculpen. Y Bueno, sí, por ahí pasa el mensaje. Y sí. Ahora bien, vamos a volver entonces a... Acá teníamos un ministro que en una subasta de aviones lo encontraron escondido en un restaurante, teníamos un vicepresidente que no quería renunciar. Después tuvimos un periodo donde todo el mundo renunció. Esta es la primera vez que este gobierno se enfrenta al nuevo estándar. ¿Cuál va a ser el estilo de este gobierno? ¿Va a volver a las no renuncias o vamos a ir con la línea de renuncias donde nosotros entonces los uruguayos tenemos un estándar de exigencia a los ministros de que, señor, si usted hace las cosas mal, renuncia? Esa es la prueba de fuego para Orsi ahora, que no sabía de esto. Yo entiendo Pero para ser ministro perfectamente renuncia. que ahora el foco esté en la renuncia, porque obviamente venimos de un periodo de gobierno en donde hubo muchas denuncias, muchas renuncias, perdón, por denuncias de corrupción y de actos ilícitos. O sea, eso lo entiendo. Ahora, ¿Cuáles? no es lo mismo un delito, no es lo mismo eso que tener una deuda, no es lo mismo. Mira, acá estoy viendo O sea, justo no es lo que una declaró deuda, poner un Zunino, poquito de paño intendente de frío porque Montevideo. está yendo la Es discusión. evasión. No lo trajimos todavía, pero Zunino declaró Lo hace un decía ahora al ratito, mediodía, sí. Si hay construcciones, intendente de Montevideo, si hay construcciones que no se declararon, es una irregularidad de procedimiento. Y después, en realidad, si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión que es otra infracción. Exacto. Queda para rato todavía. El propio Zunino introduce el concepto de la evasión, Exacto.
que ahí sí ya estaríamos configurando algo mucho más que una El infracción intendente de administrativa. Montevideo. Por eso yo planteaba que antes de que haya una deuda, lo que hubo es una irregularidad, la infracción normativa. Y para que haya infracción normativa, ahí es donde se abre un poquito la mirada de, bueno, pero acá, ¿por qué hubo esta infracción normativa? Porque para que haya deuda hay que acordar que hay un debe, Sí, claro. ¿no? Pues si tú no declaras nada, no debes nada. Mientras tributabas como baldío y no declararas y no se cambiara a contribución urbana, ahí no había una casa. Fueron muchos años en ese contexto, ¿no? Entonces, otra cosa es una mora por una deuda. ¿Se entiende? Sí. Son cosas distintas. Entonces, esto no es Exacto. solo una deuda. Pero bueno, ahí sabrán más los juristas, los entendidos, los especialistas. Yo simplemente planteo estas cosas leyendo la normativa vigente, nada más. ¿no? ¿Qué espera el presidente de la República? Que tiene ver, que ¿qué manifestarse. Yo creo que ¿Tiene todavía qué? hay Sí. espalda del presidente de la República. Eso es otra pregunta interesante. Sí. Porque también hay otra opción. ¿El silencio? El silencio y que, ¿sabes qué? Que Romina Celeste pase a ser el tema del día, que está a esto, increíblemente, ¿no? No, o esperar si realmente se concreta el llamado a sala, la interpelación o la comisión general, no sé en qué régimen pretendían llamarla, bueno, que haya conclusiones ahí en esa instancia, y bueno, esperar esa instancia si es que sucede. Yo creo que tienen posibilidad de ser hermanos. Perdón, Pepe. No, dale. No, eso. No, que tienen- yo creo que el presidente de la República todavía tiene espalda suficiente como para que, si no toma una decisión, no tenga que pagar un costo político en estos primeros 40 días de gobierno. Eso, Pero para eso tiene está que claro. no Por hablar. eso debería mantenerse en silencio y no estar opinando en este momento, que quizás pueda ser esa la estrategia. Sí. El otro punto, y me parece que ahí sí la que se va a ver debilitada en su gestión, en estas condiciones, aún pagando el lunes la deuda, va a ser la ministra actual de Vivienda, ¿no? Eso sí, creo que ahí va a haber un golpe en la línea de flotación, claro. Yo no creo que haya margen para que no haya una declaración, por lo menos del Poder Ejecutivo, porque ella es miembro del Poder Ejecutivo. Entonces necesitamos... Sigue el Consejo de Ministros. Es necesario una explicación o por lo menos un cierre, si se pretende que esta situación continúe de esta manera, que sea, bueno, ¿saben qué? Se respalda a la ministra por lo que ya se ha dicho. Y ya está. o capaz Pero el Poder esperan a ver Ejecutivo qué tiene pasa que con declarar la- por una de sus miembros principales. Capaz que pasa que el Poder Ejecutivo espera que haya una instancia parlamentaria, si es que la llaman, y después se expide. Me parece que Puede ser. que puede No lo ser la haría. estrategia. ¿Y qué final puede tener una instancia parlamentaria en este caso? Porque Nada, o vamos a bueno, asistir de todo nuevo a esto una que- moción de censura y a Hay que una ver- Y uno van a votar entendemos que que, sí, que y la bueno, respuesta puede ser depende de donde satisfactoria. sea. El regreso Acordate de la que el Frente democracia hasta Amplio el no día de hoy tiene- no ha caído ningún No, ministro Nadie, por eso. parlamentario. exacto, por eso digo, No sé. o hay alguna mayoría que pueda pedir una censura en este caso. No la veo. Pero bueno, se va a pasar por todo eso, se va Cairo manera de va a dar perder todas estas tiempo, ¿no? explicaciones Ahora, que dio, es ya la va a dar de necesario. nuevo, Es etcétera. necesario que el Parlamento, con todo lo que tiene que hacer, tenga que perder el tiempo con esto, cuando es mucho más fácil que el presidente llame a su persona de confianza porque él la puso ahí. y le Bueno, diga, la oposición también tiene la opción de dejarla pasar, ¿no? Convengamos. Claro. ¿Tiene la opción? ¿Cómo no? La oposición tiene la opción, por supuesto que sí, pero también tiene deberes, y no solo derecho, como decíamos más temprano, sino tiene deberes y responsabilidades. Nosotros no fuimos a Y buscar... dejar que la nosotros cobre no la fuimos- urna después. Nosotros no fuimos a buscar este asunto. Este asunto explota porque ella lo confiesa. Ante esa confesión no podemos quedarnos callados. Tenemos que enumerar todas las leyes que se están violando y analizaremos entre todos, principalmente el presidente, qué es lo que tiene que hacer. Pero no podemos quedarnos callados. Y la paradoja de la ministra agradeciéndole a Nacho "Ah, Álvarez. está, bueno". Ignacio Álvarez. Nunca he visto. Porque nunca he siempre hay imaginado. lugar para la ironía. es Nunca he increíble. imaginado. No, yo pensé que era irónica, pero no, parece que era en serio. No, parece que ironía lo o dijo no? en serio. Lo que menos me importa de todo No, este proceso déjame es cerrar con algo menos dramático. Estoy tratando de El de ir a la pausa quise mandar. con un poco más de aire. ¿Fue un buen chiste o no? ¿Pero fue un chiste? No No sé, fue un pregunto, chiste, ¿fue un fue chiste o en no? Yo serio. creo que fue producto del nerviosismo. Yo creo que todas las Si fue un declaraciones chiste, fueron producto del me preocuparía nerviosismo. más. Sí, también. Porque entonces, No, para mí todas las declaraciones viva. fueron producto del nerviosismo, claramente. No. nervioso. Sí. ay, voy a hacer una pausa porque me lo indica la producción. Tenés que conocer el nuevo lavarropas Smart Inverter de Enjuta, 10,5 kilos de capacidad.